Chema Serralde ya llegó de volada, como de rayo. De volada, exactamente. Chema, ¿cómo estás? estás? Buenos Bien, muy días. bien, pues contento, ¿verdad? En la mañana energética de lunes. Energética con mucho calor. Claro, con mucho ¿no? calor, claro, parte de lo bonito de las mañanas, ¿no? Claro. Sí, claro, sí, entonces, sí. Pues se pueden sacar camisas como la tuya, que está muy Claro, claro, o sea, más, exacto, más ligerita, claro. Y hablando de eso, fíjate, justo está muy interesante porque el día de hoy, hace ya algunos años, 192 países firmaron en las Naciones Unidas un acuerdo que decía, ¿saben una cosa? Vamos a proteger nuestras especies. Ok, muy bien. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué? Claro. Sucede que de lo que se dieron cuenta, es decir, en un conjunto de reuniones en Naciones Unidas, era que si no existía, bueno, esto es algo que sabemos del siglo XIX, ahora vamos a eso, si no existen distintas especies de Sí. plantas, animales, es decir, biodiversidad, Sí. Sí. prácticamente, si no existe una, o si no existen muchas, no existe una, si no existe una, no existen muchas. O sea, ¿Qué todos quiere decir? todas tienen que ver. Exacto, todas tienen que ver. Entonces sucede que un poco de lo que nos dimos cuenta entre el siglo XIX y el XX es que si acabamos con una, por equivocación, que no es tanto, así de, nos acabamos de exterminar esta clase de árboles, entonces quizás no íbamos a tener otro conjunto de plantas Ay. comestibles, ¿no? Que, o sea, vaya, y va a ser, digamos, una suerte de reacción en cadena. Qué miedo, Entonces, ¿eh? sí, claro. Y entonces, nada, en las Naciones Unidas determinan, por lo tanto, desarrollar un conjunto de medidas entre varias naciones para que esa biodiversidad se conserve, Que no se desaparezca. preserve, exacto. Porque si no, es tan interesante porque hay cuestiones tan básicas como esto de las mañanas calurosas, ¿no? que literalmente suceden gracias a esta biodiversidad. El hecho de que esta atmósfera sea la que es y que podamos tener calorcito sabrosón, ¿no? Implica justo la biodiversidad. El hecho de que te puedas tomar un café todas las mañanas. Claro. Sí. Eso De grano, implica- lo da la tierra. Lo da la tierra y si esa planta no se nutriera o no, digamos, no se relacionara con las acciones o los procesos de otras plantas o de otros animalitos. Animales. Exactamente, otros animalitos que andan por ahí. Y ¿no? animalitos. Claro, o sea. también, sí, por supuesto. Hay muchas variedades, por supuesto, de flores y de plantas en general que necesitan de algún bichito feliz, ¿no? Volador, para poder subsistir. Bueno, entonces, en el siglo XIX nos enteramos de esto no es algo nuevo. Entonces, ¿qué les parece si vamos en línea a visitar todos los textos publicados por el genio que nos hizo entender las bases Del de la origen de las evolución? especies. Exactamente, Sí, el origen de sí. las especies, que es Charles Darwin. Así que qué buen momento para ir a picarle, ¿no? A las historias de, claro, ¿dónde comenzó nuestra exploración por la biodiversidad? Pues bueno, justamente en las elucubraciones de digamos, el genio inglés Charles Darwin en el siglo XIX, cuando él viajaba a bordo del Beagle, de un barco que, bueno, hacía varias escalas y su trabajo era recopilar, ¿no? Y observar como ocioso, es decir, como... Sí. Curioso. ¿Qué está haciendo ese señor? Nada, está perdiendo el tiempo mirando... Ok, gracias al trabajo de Charles Darwin nos dimos cuenta justo de la correlación de una buena cantidad de fenómenos en la naturaleza, biológicos, digamos, y por otra parte, por supuesto, los fundamentos de la evolución. Es decir, esta situación de que el hombre venga del mono, ¿no? Bueno, que era un escándalo en el siglo XIX, básicamente. responsable. ¿no? Él fue el mágico responsable de todo esto. Entonces, está fabuloso. O sea, si tienen un momento, échense un clavado. Aquí está el origen de las especies, los pueden descargar en español. Ahí está el texto. ¡Ay, qué y maravilla! una buena cantidad de material que además él publicó y que no publicó en vida, que también está disponible en el sitio de Darwin Online. Les estamos dejando un vínculo, bueno, que pueden traducir a través de Google Translate, o sea, el traductor de Google, así que está padre, ¿no? Y bueno, pues a mí lo que me parece muy divertido es que, bueno, además que está ilustrado, ¿no? Entonces puedes ver como estas recreaciones del siglo XIX, ¿no? De cómo pensaba, o sea, cómo se pensaba también la visión y la documentación de las especies en un lugar donde no había ni selfies ni fotografías de celular, ¿no? Ay, Que, vamos, sí. que tampoco se ha modificado mucho en nuestros días, ¿no? Está muy padre, claro, porque finalmente es la observación, o sea, la observación del ser humano la que termina esto. O sea, es Sí. decir, cualquiera de nosotros pudo haber hecho lo que Darwin finalmente, ¿no? Sí. O sea, con esta curiosidad magnífica. Observar más. Claro, exactamente, observar más, ¿no? Sí, claro. Como te digo, o sea, ser sensible a que estas acciones cotidianas vienen justamente de la posibilidad de la biodiversidad. Y para entender un poquito mejor la biodiversidad, vamos al sitio de otra fundación, A ver. de un
antecesor de Darwin, la Fundación Humboldt. Wow. Humboldt fue bueno, en realidad fue un geógrafo, pero después se hizo un naturalista alemán, bueno, prusiano en aquel tiempo. Y es un video muy bonito, entre otros tantos que tiene la Fundación Humboldt en su canal de YouTube, que, bueno, ponemos ahí a través de un vínculo recortado, que justo explica literalmente con manzanas, bueno, en este caso con conejos, ¿no? Conejos, vacas, conejos, moscas, vacas, ranas, quién sabe etcétera. cuánto. Ajá. Mira, Justo ahí se ve cuál toda es la interconexión. Exactamente. ¿Por qué la biodiversidad tiene esta importancia fundamental y por qué esas interconexiones son sustanciales, sencillamente para que este planeta siga siendo lo que es? El ciclo de la vida, ¿no? Exacto. Y es el ciclo de la vida, y bueno, es una gran frase como para pensar en esto. Es el ciclo de la vida, ¿sí? Y también lo simultáneo, porque el ciclo de la vida, vamos en el tiempo, ¿me explico? Claro. O sea, comienza aquí, pero imagínense que hay círculos concéntricos también. Es como un engranaje. Un engranaje, exactamente. Exactamente, Falla sí. uno y fallan todos. Y fallan todos, ¿no? exacto, exacto. Y bueno, creo que ha estado muy bonito y hoy en la sección pues valía mucho la pena, ¿no? Echarnos un clavado a los recursos que hay en línea para tratar de entender un poquito más sobre biodiversidad sin que sea este objeto Todo está imposible, ¿no? conectado y es lo que tenemos que entender, o sea, Sensibilizarnos. ser sensibles, porque Ser sensibles. vas exacto, a la sí. playa y tiras basura y dices, está tal, ¿no? Aquí, pues espérame, si el Exacto, mar y claro. todo está conectado. No, sí, exactamente. Seguramente un pez va a sufrir con tu bolsa ahí de plástico. Claro. Tenemos que respetar Claro. precisamente eso. No, y Claro. incluso compañeros con las abejas o con las hormigas, que bueno, ahora hay todo este movimiento que de pronto todo el mundo quiere acabar con ellas y son partes súper importantes de Claro, esta biodiversidad. totalmente. O sea, acabas con Todo. una especie de insectos y Sí. entonces estás acabando con más Muy cosas. Así bien. que, pues bueno, echen su clavado. Creo que Exacto. está Gracias, padre la Emma. sensibilización y bueno, pues. Está increíble ese tema, Gracias, gracias. Bonita semana José María sensible. Serrano. Muchísimas Muchas gracias. gracias.